Bien, y retornamos nuevamente, tal y como les mencionamos en este momento en vivo y en directo, hasta la ciudad imperial del Cusco, la zona de Urubamba. Ya vemos a nuestro compañero Lucho Claros, quien está acompañado de Denise Mirelce, ella es directora de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de Proinversiones. ¿Cómo estás, Lucho? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Seguimos con esta cobertura especial aquí de CADE 2023 desde Urubamba y hace instantes nada más acaba de terminar una importante exposición que tiene que ver con este importante mecanismo de obras por impuesto y la forma como el sector privado puede contribuir con el sector público, con estas obras públicas que lógicamente buscan el beneficio de la población en general. Por eso estamos con Denise Miralles, como bien lo has presentado, directora de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de Proinversión. Denise, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias. Como para que entienda el público en general que nos está viendo, una pequeña definición nada más de qué significa este mecanismo de obras por impuestos. Bueno, Obras por Impuestos es un mecanismo creado hace 15 años en el Perú que permite que la empresa privada participe en el financiamiento y la ejecución de obras públicas que son priorizadas por ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales. De esta manera, con un mecanismo mucho más ágil que la ley de contratación regular, podemos tener obras públicas ejecutadas de una manera más rápida y con calidad. Correcto. ¿Y todas las empresas pueden participar distintos niveles o estamos hablando solamente de empresas grandes? No, a la fecha sí es verdad que la mayoría de las que están participando son empresas grandes, pero la norma de obras por impuestos ha cambiado mucho y, por ejemplo, ahora se permite hacer el financiamiento de pequeñas intervenciones, por ejemplo, la reposición de un equipo en una posta médica o el cerco perimétrico de un colegio. Entonces ya no solo las grandes empresas, sino también las medianas y pequeñas empresas están llamadas a financiar estos proyectos. Y hablando ya de datos, también datos estadísticos, ¿cuántas empresas han participado, han venido participando en estos 15 años que tiene este mecanismo? Bueno, a la fecha son 152 empresas las que vienen financiando más de 7.400 millones en inversión pública mediante obras por impuestos. Pero si tú tienes en cuenta el dato de los principales contribuyentes, que son más de 4.000, hay una gran brecha y justamente nuestra presencia aquí es ese llamado a la empresa privada a que se sube a financiar proyectos de inversión pública. ¿Y cuál es la principal limitación, cree usted, para que precisamente la empresa privada se convenza y pueda participar de este mecanismo? Nosotros lo que hemos venido a contarles a las empresas es que ya son 15 años de lecciones aprendidas y si bien pueden haber ciertos temores de trabajar con el público, con el sector público, porque no es algo común, ya estas lecciones aprendidas le permiten no cometer errores y hacer un financiamiento de proyectos de la manera más exitosa. En la exposición donde usted estuvo participó también el ministro de Transportes, que presentó la cartera de proyectos, ¿no?, de su sector. Ha estado también el alcalde del Cusco, que también hizo una exhibición o exposición con los proyectos importantes que también tiene su sector. El tema, por ejemplo, y lo decía el propio alcalde, mi ciudad es una ciudad tranquila. Aquí no tenemos el tema de inseguridad ciudadana, el tema de sicariato, el tema de criminalidad. ¿Ese podría ser un factor también quizás limitante para que las empresas puedan participar de estas obras? ¿O el tema de la corrupción también de los últimos tiempos? Bueno, en realidad Obras por Impuestos es el mecanismo que justamente reduce estos espacios de corrupción a cero porque no hay tránsito de dinero. Las autoridades lo que reciben no es dinero por la obra, sino reciben una obra construida. Y a la empresa privada no le paga el Estado, con un cheque o con un contrato directamente, sino se le emite un certificado que puede usar para el pago de su impuesto a la renta. Por eso es una gran herramienta. Pero mira, es correcto que ciudades como Cusco son atractivas para financiar este tipo de proyectos, pero también quiero comentar que hace unos años justamente el proyecto de seguridad ciudadana que monitorea toda la región y bueno, toda la ciudad de Cusco con cámaras ha sido ejecutado mediante obras por impuestos. Ok, estamos hablando de un proyecto ya exitoso, ejecutado aquí precisamente. Así es, sí. Que me parece también haberla escuchado en la exposición. Cusco es una de las ciudades o regiones del país que cuenta con mayor volumen, digamos, de estos proyectos, ¿no? Por este mecanismo, ¿no? Sí, correcto. Las obras por impuestos se financian con cargo a ciertos recursos asignados en función al canon. Entonces, Cusco, al ser una región que tiene alto canon gasífero, tiene un más presupuesto para eso, claro, como algunas otras regiones. Pero la norma de obras por impuestos ha cambiado recientemente y permite también el uso de otras fuentes de financiamiento, como el FONCOR. Entonces, regiones que no tienen tanto canon también pueden usar otras fuentes de financiamiento. Una última consulta, ¿qué tipos de inversiones se pueden ejecutar? Y también para que nos comente, porque la escuchaba en la exposición,
sobre este proyecto importante que se va a presentar también sobre el tema de la anemia o el combate puntualmente a la anemia. Así es. Bueno, nosotros actualmente la norma de obras por impuestos se puede financiar casi todos los tipos de proyectos de inversión pública, también IOARTS y también intervenciones de operación y de mantenimiento. Pero hoy hemos anunciado que el 12 de diciembre vamos a firmar el pacto para una acción conjunta juntos contra la anemia mediante obras por impuestos, que nos va a permitir presentar una hoja de ruta y ponerla a disposición de las empresas privadas para que financien esos proyectos en las diversas localidades del país. Y eso va a ser una acción muy importante teniendo en cuenta los niveles actuales, ¿no?, de anemia que siguen golpeando a nuestro país. Se han reducido algo en los últimos años, pero todavía estamos sobre el 40 o el 42%, ¿no?, en la población infantil, ¿no? Así es, y no es justo que los niños peruanos crezcan sin esa oportunidad de tener más desarrollo, ¿no? Correcto. Bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta cobertura especial. Carlos, regresamos entonces a Estudios Centrales ahí en Lima. Claro que sí, Lucho, muchísimas gracias por la información.